Hola, buenos días. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un excelente descanso en estas vacaciones de invierno, y que ese descanso les permita afrontar de la mejor forma lo que queda del semestre. Eh, Les doy la bienvenida a la clase 22 de ADI. Hoy vamos a ver la segunda parte de la clase que hicimos antes del receso, que es la clase de obtención de modelos. Y una vez que aprendamos a obtener los modelos, o que repasemos más bien cómo se obtienen los modelos, lo que vendrá en las clases siguientes será el análisis de los modelos obtenidos. ¿Ya? Les envié por correo hoy por la mañana un archivo comprimido donde aparece esta presentación, que básicamente es la misma presentación de la clase anterior, más un enfoque generalizado para resolver el problema de mínimos cuadrados, que es lo que vamos a ver hoy. Y también les envié un archivo Excel dentro de ese archivo comprimido, que la idea es utilizarlo a medida que vamos avanzando en la clase, ¿ya? Como material complementario a esta clase, existen dos videos que son de ejercicios que permiten repasar contenidos relacionados con el uso de Solver y el uso de herramientas algebraicas para obtener los parámetros de un determinado modelo. ¿Ya? Entonces les dejo a ustedes la tarea de revisar para fundamentalmente recordar o aprender, si es que no lo tienen claro, cómo se utiliza Solver. ¿Ok? Entonces vamos a partir la clase de hoy. Como su nombre lo dice, es la segunda parte de la clase de obtención de modelos, donde vamos a trabajar justamente en repasar estos conceptos que ustedes ya han visto con anterioridad en otras asignaturas, que lo necesitamos para un análisis posterior. Ya también les comento que la idea de pasar la última parte, que tiene que ver con mínimos cuadrados generalizados, es aparte entregarles herramientas extras de aprender cómo se trabaja con operatoria matricial y vectorial en Excel. Así que pongan atención. Bueno, el objetivo de este video es el mismo que aparecía en la clase anterior. Ya yo destaqué solamente lo que tiene que ver con lo que ya hemos revisado. O sea, dentro de lo que identificamos la clase anterior, donde definimos y caracterizamos modelos basados en datos o modelos de regresión como una herramienta para sintetizar la información de sistemas experimentales, la clase pasada obtuvimos el primer objetivo secundario, ya no el general, sino que esto es específico, perdón, que fue identificamos los modelos y los clasificamos de acuerdo a cómo estos se conciben y de acuerdo a las relaciones matemáticas que lo describen. Y lo que vamos a hacer ahora es seguir trabajando con la interpretación del problema de estimación de parámetros, que es el problema de mínimos cuadrados, o también conocido como problema de máxima información, desde la perspectiva de la descripción de los datos experimentales. Entonces, vamos a ver entonces eso. Como casi todas las clases, siempre partimos con lo que habíamos visto previamente, contexto y motivación, y básicamente esta motivación está también en la clase anterior, y la quise mantener básicamente para que siempre nos ubiquemos en el lugar en el que estamos dentro del algoritmo de resolución de problemas para los ingenieros, ya ingenieras, que es básicamente nosotros tenemos un planteamiento inicial, y ese planteamiento inicial que queremos que se transforme en una problemática, queremos darle respuesta, y para eso podemos utilizar ya sea aspectos bibliográficos, fenomenológicos, leyes fundamentales, y también podemos complementar esto con experimentación, y entonces nosotros estamos trabajando con esa complementariedad que se puede obtener entre un approach teórico, y esto lo complementamos con sistemas, con la información de sistemas experimentales, y básicamente sabemos que de los sistemas experimentales nosotros planteamos un diseño de experimentos de acuerdo, por supuesto, a un modelo que queremos obtener. Ya nosotros sospechamos de un determinado modelo que va a describir un determinado proceso, experimentamos a partir del diseño de experimentos planificados, y entonces ustedes recordarán que en este diagrama que aparece acá, que lo estoy destacando con verde, le llamábamos al conjunto que se obtenía entre el proceso físico sobre el cual estamos experimentando y el proceso de medición de las variables dependientes. Todo eso le llamábamos experimento, porque nosotros nunca conocemos la variable real dependiente, esta Y que está acá, sino que lo que nosotros conocemos es esta variable medida, que viene luego de un proceso de medición. Y solamente para recordarles, para este experimento, el cual es una especie de caja cerrada para nosotros, porque como les comentaba, no podemos identificar esa variable dependiente real,
tenemos que identificar que existen distintos tipos de variables y que estos distintos tipos de variables tienen que ver, se pueden clasificar, perdón, de acuerdo a si estas variables inciden en el proceso o si estas variables corresponden a una medida de cómo el proceso está reaccionando o cómo el proceso está operando. Entonces, las variables que inciden sobre el proceso, recordamos, son variables que son variables independientes, y las que nosotros estamos midiendo son variables dependientes, porque son el resultado de realizar una experimentación fijando ciertas variables, y dentro de las variables independientes, aquellas que yo puedo manipular y por lo tanto puedo decidir distintos valores para los distintos experimentos que voy a realizar, estas variables se llaman variables controladas, ¿no es cierto? Estas variables controladas que están acá son aquellas que vamos a manipular entre cada experimento para identificar cómo va cambiando la variable dependiente. Vamos a identificar el efecto que tiene sobre la variable independiente. Y también teníamos como variables independientes, variables que son fijas o bloqueadas, aquellas que se van a mantener constantes durante toda la experimentación, y aquellas variables que son independientes, pero que no pueden fijarse y que no van a ser controladas, por lo tanto, como no se pueden fijar, van a ir cambiando, se llaman variables aleatorizadas, y generalmente son aquellas que les entregan una característica estocástica a la medición de un experimento. Y por supuesto también tenemos dentro de este experimento que estamos conceptualizando con esta caja, también tenemos este proceso de medición donde tenemos estas variables aleatorizadas que generalmente las podemos identificar o definir como genéricamente como un ruido de medición. ¿Ya? Y este ruido de medición ustedes lo pueden entender y básicamente lo pueden aterrizar como cuando el error que uno comete sistemáticamente al medir, por ejemplo, un determinado aforo y el ojo tiene una determinada resolución. Básicamente a veces que vamos a poner la burbuja dentro, por ejemplo, del matraz aforado un poco más arriba, un poco más abajo del aforo, y eso va a corresponder a un ruido de medición de un determinado volumen. Ya lo mismo, por ejemplo, si estamos midiendo una temperatura utilizando un termómetro, también sería algo similar. O sea, nosotros no medimos la temperatura, sino que medimos la altura de un determinado fluido dentro de una escala que está graduada, y tenemos el ruido de medición en ese caso de identificar exactamente dónde se encuentra el fluido. Y hay un ruido asociado a el error que nosotros cometemos al interpretar lo que estamos viendo en el termómetro. Entonces, cuando terminamos la experimentación, obtenemos esta tabla, que son la tabla de resultados, y la tabla de resultados, que tiene mucha información. La idea es extraer o sintetizar toda la información utilizando un modelo. Entonces, básicamente, entendemos que toda la información que aparece en esta tabla de resultados se puede sintetizar utilizando una expresión matemática, ya una expresión matemática que tiene una forma que nosotros vamos a definir, porque es un modelo que se llama modelo de regresión. Entonces, el modelo se va a entender como eso, como una expresión matemática que nos permite sintetizar la información obtenida en un determinado experimento, el cual tiene una forma definida por nosotras y nosotros, puesto que estamos trabajando con un modelo que no está basado en primeros principios, que no está basado en la física, sino más bien en los datos experimentales. O sea, debiésemos definir una forma de modelo que se ajuste a los datos experimentales. Entonces, este modelo, ¿ya?, que sintéticamente representa una expresión matemática que sintetiza la información que está contenida en una tabla de datos experimentales, básicamente la podemos definir como una relación matemática como esa que aparece ahí, donde tenemos los vectores están marcados con negrita. Ya, entonces tenemos este modelo F, que representará una forma de de una ecuación matemática polinomial, exponencial, logarítmica, por ejemplo. Ya, la forma de esto del modelo. Y esta forma del modelo va a necesitar o tiene como dominio U en negrita, que corresponde a un vector de variables independientes, y estas variables independientes, recuerden, son variables que están controladas. ¿Ya? Tenemos también en negrita beta, que corresponde a un vector de parámetros invariantes, los cuales no conocemos, y de hecho es nuestra misión, nosotros queremos conocer. ¿Ya? O sea, básicamente se puede entender entonces que si nosotros requerimos conocer los parámetros para definir este modelo, lo que podríamos indicar es que dada una determinada forma de un modelo,
beta contiene toda la información sintetizada de los resultados experimentales. ¿Ya? Porque básicamente una vez que tenemos la forma, el valor de beta es el que permite ajustar de mejor o peor forma el modelo que estamos intentando obtener utilizando los datos experimentales. Por lo tanto, al conocer los parámetros beta, lo que estamos haciendo es utilizar la información experimental. ¿No es cierto? Bueno, y habíamos dicho también de la clase anterior que los modelos estos con los que vamos a trabajar, en general en ingeniería, los podíamos clasificar de acuerdo a su concepción, a cómo se conciben, y vamos a tener aquellos modelos que vamos a trabajar nosotros que se llaman modelos de caja negra, que son modelos que no tienen una forma definida, no tienen una estructura, no sabemos a priori si es que es polinomial, exponencial o logarítmica, la ecuación que describe los datos o que describirá los datos de un experimento. Entonces nosotros podemos darnos cualquier forma del modelo y una vez que obtenemos la forma, hacemos los experimentos, o mejor aún, una vez que nos damos la forma, hacemos los experimentos y obtenemos los parámetros, entonces pasamos a como cerrar los grados de libertad del modelo. Y está en la otra frontera de los tipos de modelos clasificados de acuerdo a cómo se conciben, los modelos que se llaman fenomenológicos o de caja blanca, los cuales tienen una estructura y tienen unos parámetros que están definidos por la física, la química, la biología, en general, por aquellas relaciones fundamentales que describen la naturaleza y que generalmente se basan en leyes. ¿Ya? Y luego tenemos y por lo tanto, perdón, como se basan en leyes y su concepción es válida, puesto que hay una ley física que lo sustenta, por ejemplo, los modelos basados en balances de materia y energía, no necesariamente, o de hecho no requieren datos para poder cerrar sus grados de libertad. O sea, puedo ser capaz de plantear un conjunto de ecuaciones aplicando el análogo matemático de las leyes físicas que describen el determinado proceso en estudio y a partir de eso entonces obtener un modelo directamente como este. Y finalmente tenemos el tercer tipo de modelos, que es una mezcla entre los dos, por eso se llama modelo de caja gris, una mezcla entre el caja negra y caja blanca, que básicamente lo que hace es tomar la estructura a partir de la fenomenología, las ecuaciones de conservación, ecuaciones de transporte, por ejemplo, y utilizar datos experimentales para obtener ciertos parámetros que permiten cerrar los grados de libertad del modelo. Entonces tenemos esas tres características, y nosotros acá vamos a trabajar con estos modelos empíricos o de caja negra, lo que no implica que después ustedes también puedan aplicarlo a estos de caja gris, ya que básicamente las operaciones unitarias hacen la suma que requerimos para que ustedes puedan aplicar lo que aprenderán acá para modelos más complejos. ¿Ya? Entonces, vamos a partir vamos a trabajar, de hecho, en este curso con regresión lineal. Ya recuerden, lo pueden revisar en la clase anterior, regresión lineal es el método que permite obtener los parámetros de un modelo de tipo lineal. Lineal. ¿Y qué significa que sea lineal? Primero es lineal, y que nos quede claro, en los parámetros. ¿Ya? ¿Por qué es importante indicar que tiene que ser lineal en los parámetros? Porque si ustedes recuerdan de acá, nosotros en el problema de regresión lo que queremos es conocer los parámetros. Por lo tanto, si nuestro modelo es lineal en los parámetros, ¿ya? Si nuestro modelo es lineal en los parámetros, conocer los parámetros, conocer beta, es equivalente a resolver un problema lineal. Y los problemas lineales son fáciles de resolver. O al menos, más que fáciles de resolver, vamos a cambiar un poco, se puede obtener una relación algebraica. ¿Ya? Y generalmente tienen una única solución si es que los modelos están bien planteados. ¿Ya? En general, los modelos lineales en los parámetros son aquellos que no tienen no linealidades en los parámetros. ¿Ya? Les pido que revisen la clase anterior para recortar estos conceptos. ¿Ya? Pero básicamente, aquel modelo que es lineal en los parámetros es aquel modelo tal que los parámetros están relacionados entre ellos solamente mediante sumas o multiplicaciones por
constantes, ¿ya? Entonces, acá nosotros vemos un ejemplo de un modelo lineal donde tenemos n variables independientes, ¿ya? Desde la perdón, n más 1 variables independientes, desde el u0 hasta el un, y este es un modelo lineal en los parámetros porque si nosotros vamos al laboratorio y obtenemos los resultados, los valores desde el u0 hasta el un son conocidos para cada experimento, ya son números. Por lo tanto, cuando nosotros reemplazamos esos valores en nuestro modelo, notamos que tenemos parámetros, por ejemplo, beta 0 multiplicado por un valor, ya que por ejemplo podría ser el valor en la primera corrida experimental, más beta 1 por el valor del U1 en la primera corrida experimental, y así sucesivamente. Puesto que estos son valores, entonces son constantes para intentar resolver el problema de regresión o el problema que nos permite conocer los parámetros, ¿ya? Entonces, por eso es que es un modelo lineal y es un modelo lineal en los parámetros. Entonces, como les comentaba, el objetivo de la regresión básicamente es obtener para un modelo fijo, o sea, nosotros tenemos que definir una determinada estructura. Entonces, para un modelo fijo, para una estructura dada, los parámetros que permitan disminuir lo más posible los errores, ¿ya? Y para eso, entonces, esta palabra o esta frase que está acá, errores, la voy a intentar interpretar en el gráfico que está a la derecha. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros observamos en la gráfica que está a la derecha, quizás si la pongo un poco más grande, nosotros en la gráfica que ustedes ven en pantalla, lo que existe es, primero en el eje de las ordenadas está la variable dependiente. Recuerden que siempre la variable dependiente va a ser aquella variable sobre la cual queremos calcular el efecto que tiene la variable independiente, ¿ya? Y en esta variable, en el eje de las ordenadas se encuentra la variable dependiente, y en el eje de las abscisas se encuentra la variable o las variables independientes, ¿ok? Entonces, en el gráfico que ustedes observan, los puntos rojos, que los estoy marcando con una flecha, representan los valores medidos, o sea, lo que viene de un experimento, ¿ya? Y esos valores medidos, en un principio nosotros, o sea, nuestra idea es transformar estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores que son medidos en un modelo. Y ese modelo va a permitir sintetizar este sistema en estudio, y para los efectos posteriores, en vez de estar entregando el valor de las variables medidas, lo que haríamos sería transformar esa información en un modelo con unos parámetros determinados a partir de las variables medidas. Entonces, en este caso, en este ejemplo que yo les comento, aparece un y predicho. El y predicho correspondería a el valor de la variable dependiente que es descrita utilizando un determinado modelo, ¿ya? Entonces, este modelo, lo vamos a cambiar, vamos a poner en negro o en azul, que va a estar en la parte del, perdón, en negro, que va a estar la parte del modelo, y en rojo, que va a estar la parte de los experimentos. Entonces, este modelo que me entrega el valor de y predicho, en este caso, si ustedes observan, al parecer es una línea recta, así que vamos a subir que tiene esta forma, beta 0 más beta 1 por u. ¿Ok? Entonces, nosotros planteamos esta forma. Planteamos la forma, ¿y por qué planteamos la forma? Porque observamos que los datos medidos, al parecer, siguen una tendencia lineal. ¿Esta forma es lineal en los parámetros? Sí, porque no existe una relación no lineal entre los parámetros. ¿Ok? Entonces, conocemos la forma, conocemos que es un problema que es lineal, puesto que en los parámetros, puesto que no existe una relación no lineal entre ellos, y el problema de regresión se traduce o se puede resumir en encontrar los mejores valores de beta 0 y beta 1 que describen los datos experimentales. O sea, encontrar los valores de beta 0 y beta 1 que hagan que el i predicho se parezca al i medido, ¿ya? ¿Dónde? En cada corrida experimental. Entonces, si nosotros ahora definimos que i, por ejemplo, representa la corrida experimental iésima, entonces lo que nosotros queremos es calcular los valores de los parámetros que permitan hacer que para cada corrida experimental iésima, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde la corrida experimental 1 hasta la 6, lo que nosotros queremos es que los parámetros beta que se obtengan mediante la resolución del problema de regresión, ¿ya?,
hagan que la distancia que hay entre el valor medido y el valor predicho se achique, se haga más pequeña, lo que es lo mismo que los datos predichos se parezcan lo más posible a los datos medidos, ¿ya? Entonces el problema de regresión trata fundamentalmente de eso, de encontrar los parámetros beta 0 y beta 1 que hacen que la distancia, el error de predicción, sea mínimo, ¿ya? Entonces encontraríamos los parámetros beta 0 y beta 1 tales que hacen que la distancia entre el valor medido y el valor predicho en cada corrida experimental sea la más pequeña posible. Entonces ahí dice, lo que les comento es equivalente a lo que aparece acá, encontrar los parámetros que disminuyan la longitud de las rayas azules que se definen, en este caso, estas rayas azules que ustedes ven acá, como un error de predicción, como la distancia que hay entre el valor medido y el predicho en cada corrida experimental. En este caso tenemos m corridas experimentales. Entonces, si hacemos un zoom nuevamente a este modelo, notaremos que el valor predicho que se obtiene a partir de un modelo, se puede obtener discretamente el valor predicho en cada corrida experimental simplemente reemplazando el valor de las variables independientes en el modelo. De esta forma, entonces, si es que la variable dependiente medida en la primera corrida experimental es la que yo les estoy marcando acá, se lo voy a marcar mejor con rojo, acá se encuentra i medido en la primera corrida experimental, si nosotros reemplazamos el valor de u en la primera corrida experimental en el modelo, entonces tendríamos el i predicho en la primera corrida experimental y correspondería a este círculo rojo, negro. Y entendemos que el error de predicción se puede identificar como la distancia que hay entre el valor medido y el valor predicho. Entonces aquí estaría el error para la primera corrida experimental. Siguiendo esa lógica y asumiendo sin perder generalidad que aquí en este lugar se encuentra el valor de la variable independiente en la segunda corrida experimental, entonces este sería en negro estaría el valor del i predicho en la segunda corrida experimental, y básicamente lo que obtendríamos es que la distancia que hay entre el valor predicho y medido correspondería al segundo error, y así sucesivamente, ya hasta completar los m errores, que sería uno por cada corrida experimental. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que se trata al momento de resolver el problema de regresión es de encontrar los valores de beta que disminuyan la longitud de las rayas azules. ¿Ya? Y esas rayas azules que ustedes observan ahí, que las definimos con un error de predicción iésimo, porque es en la corrida experimental iésima, se define como el valor medido en la corrida experimental iésima menos el valor predicho en la corrida experimental iésima. ¿Ya? Ese es el error de predicción. Entonces, dicho esto, es bueno definir algunas cosas o ordenar la definición que les acabo de dar porque un poco más adelante la vamos a utilizar. Primero, podemos identificar lo siguiente. Si es que el error de predicción se definía como el valor medido menos el valor predicho, ¿ok? Y nosotros sabemos que el valor predicho en la corrida experimental iésima, para el caso que estamos revisando, que es el caso lineal, tiene una forma de beta 0 más beta 1 por u evaluado en la corrida experimental iésima. Entonces, podemos identificar que el valor medido se puede definir como el valor predicho más el error de predicción. O sea, lo que es lo mismo, el valor de beta 0 más beta 1 por u evaluado en la corrida experimental y más el error de predicción. ¿Ya? Y si quieren hacerlo genérico, o sea, general para un conjunto n de posibles variables independientes, entonces la expresión que yo les acabo de entregar para un modelo ecuación de la recta en una sola dimensión se puede generalizar para n dimensiones. ¿Ya? Vean, ¿por qué es importante esto? Como les comentaba en la clase pasada, que alguien me lo preguntó, creo que fue Nicolás el que me lo había preguntado, nosotros, a continuación de lo que vamos a ver ahora, vamos a ser capaces de identificar si es que el modelo que elegimos es bueno o es malo. Y todo se va a basar en este error, ¿ya?
Entonces, este error que aparece acá, que corresponde al error de predicción, y que se define de acuerdo a la ecuación que aparece ahí arriba como lo medido menos lo predicho, va a ser una especie de el indicador más importante que nos permite decir si es que el modelo es ok o no es ok, o no está bien. ¿Y por qué fundamentalmente es eso? Porque, como les comentaba en la clase pasada, lo que nosotros queremos es desarrollar un modelo, obtener un modelo, que lo que haga es identificar la tendencia de los datos. A nosotros lo que nos interesa, por ejemplo, es obtener un modelo que nos permita identificar eso, la tendencia de los datos. ¿Y por qué la tendencia de los datos? Porque sabemos, de acuerdo a este diagrama que aparecía un poco más atrás, este que está acá, que los datos experimentales tienen dos partes. Tienen una parte que es una parte determinista, que está acá dada por las relaciones que nosotros queremos intentar replicar en un modelo, y influencia de variables estocásticas, las cuales no tienen una tendencia clara, por ejemplo, el error que cometemos nosotros al medir, y de esa forma entonces lo que nosotros queremos es que nuestro modelo no replique el error de medición, por ejemplo. A nosotros lo que nos interesa es que el modelo nos permita aislar el error de medición. Entonces, el problema de análisis de los modelos se traduce poco más adelante en, una vez obtenidos los parámetros, que es lo que vamos a ver hoy, por lo tanto, una vez calculado el error de predicción, ver si es que el error de predicción se parece al error de medición. Porque si se parece al error de medición, quiere decir entonces que el valor que estamos prediciendo es más parecido al valor real de la variable dependiente que no pudimos ver. ¿Ya? Entonces, básicamente eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero por eso es tan importante esa forma de cómo se reordenan las cosas. Entonces, para identificar esto, ya para hacer el análisis, la idea es identificar si es que el error de predicción y el error de medición se confunden entre ellos, lo que es equivalente a intentar identificar eh, comportamientos esperados en el error de medición, pero en el error de predicción. Y eso es equivalente a lo que aparece enmarcado en verde. A ser capaces, luego de obtener los parámetros, que es lo que vamos a ver hoy, una vez que obtenemos los parámetros, ser capaces de calcular el error de predicción y evaluar si es que ese error de predicción se parece al de medición, lo que en palabras súper sencillas quiere decir que el error de predicción tenga una distribución normal, centrada en cero, con una determinada varianza, y también no correlacionada. Ya, eso es lo que vamos a ver un poco más adelante. Ya eso es como una especie de spoiler de lo que vamos a ver en la clase del viernes en adelante. Entonces, volviendo al tema de la regresión y de la obtención de los parámetros, ya, nuevamente, nuestro objetivo entonces es encontrar los valores de betas que lo que hacen es hacer que las rayas azules, o sea, las rayas, lo vamos a marcar así, las rayas estas que están acá azules, la sumatoria de ellas, vamos a ponerla bien, la sumatoria de las rayas azules sea mínima. ¿Por qué? Porque si la sumatoria de las rayas azules es mínima, quiere decir que el modelo que nosotros estamos obteniendo, o los parámetros que estamos obteniendo para un determinado modelo, que esa es la forma más correcta de decirlo, los parámetros que estamos obteniendo para una forma definida de un modelo son los mejores que podemos obtener. ¿Ya? ¿Por qué es eso? Porque básicamente son aquellos que representan la mayor cantidad de datos experimentales. Entonces, si nosotros definimos una variable que se llama residuo, ¿ya? Residuo cuadrático, de hecho, ¿ya? Y ese residuo cuadrático se define como el error de predicción al cuadrado, ¿ya? O sea, tomamos esa raya que está ahí y le elevamos al cuadrado, tomamos esa raya que está acá y le elevamos al cuadrado, ¿ok? Entonces, encontrar los valores de beta que minimizan las rayas azules es equivalente a resolver este problema que aparece acá enmarcado, que es el problema de mínimos cuadrados, que básicamente se lee así. Para encontrar el valor de beta, tenemos que resolver un problema de optimización. Y ese problema de optimización dice, encontrar los valores de beta, que aparece ahí abajo de la palabra min, porque es un problema de minimización, encontrar los valores de beta que minimizan
la sumatoria de los errores al cuadrado desde la corrida experimental 1 hasta la corrida experimental m. O sea, básicamente, la idea es resolver este problema de optimización y de esa forma entonces obtener el mejor valor de beta 0 y el mejor valor de beta 1, y es el mejor porque es aquel valor de beta 0 y beta 1 que hace que esas rayas azules sean lo más pequeñas posible. ¿Por qué está al cuadrado? Porque si no estuviese al cuadrado, y nosotros tenemos acá una definición de error como medido menos predicho, si en vez de minimizar el error de predicción al cuadrado, nosotros minimizáramos solamente el error de predicción, lo que pasaría es que obtendríamos una solución, un valor de los parámetros beta, ¿ya? Que probablemente sea aquel que, si es medido menos el predicho, entonces sería algo como esto probablemente, el valor que obtendríamos de beta 0 y beta 1. ¿Por qué? Porque ese valor hace que el predicho siempre va a ser mayor que el medido y por lo tanto el error siempre va a ser negativo. Entonces, puesto que el error tiene signo positivo o negativo, lo que hacemos al elevarlo al cuadrado es dejar que todas las distancias sean positivas y lo que hacemos entonces es encontrar los parámetros beta 0 y beta 1 que hacen que se minimicen las distancias en su valor absoluto. También se puede utilizar la minimización del valor de la suma del valor absoluto del error, pero ese problema numéricamente es menos estable que minimizar la suma de los errores al cuadrado. Por lo tanto, desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista matemático y de regresión, lo que vamos a hacer al encontrar los parámetros de beta es resolver el problema de mínimos cuadrados, porque encuentra los valores de beta que minimiza la suma de los residuos, ¿ya? Al cuadrado. Y como para que vean un poco de qué se trata esto, vamos a ver unos ejemplos a continuación en Excel. Aparece acá un ejemplo muy sencillo que dice, imaginémonos por un momento que estamos analizando el funcionamiento de cierto reactor químico, ¿ya? Y si nosotros sabemos que el sistema reaccionante tiene una reacción de primer orden, lo que queremos es saber la relación que hay entre la velocidad inicial de reacción, ¿ya? Y la concentración del reactante principal. ¿Ya? Entonces, imaginémonos que un modelo que es así, por ejemplo, A para dar B, ¿ya? Y nosotros tenemos, por ejemplo, un reactor batch, como el que ustedes tienen ahí, donde existe una determinada, por ejemplo, chaqueta calefactora, ¿ya? En donde se está produciendo una determinada reacción. ¿Ya? Entonces nosotros inicialmente cargamos el reactor batch con una concentración de CaC0. Y lo que hacemos es medir el valor de la velocidad de cambio de la concentración de A lo más pronto posible al tiempo cero, o sea, a un T que es cercano a T0, donde el R se define como la tasa de cambio en dCA a dt. Eso se define el valor de R con un signo ahí negativo. ¿Ya? Entonces, básicamente, este ejemplo trata de identificar la dependencia que hay entre el valor de R y el valor de la concentración inicial. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que para un problema de primer orden, ¿ya? Si ustedes no lo saben, no se preocupen, esto es parte probablemente de química de procesos, balance, química y probablemente reactores, si no lo están haciendo y lo van a hacer más adelante. ¿Ya? R se puede expresar como una constante K multiplicado por una concentración Ca. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos distintos valores de concentración inicial, entonces lo que tenemos son distintos valores de Ca, sea 0, por ejemplo, primera corrida experimental, segunda, hasta la corrida experimental, veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la corrida experimental 7, y para cada uno de los valores de la concentración de A que metimos al reactor, medimos su velocidad de reacción, o sea, la tasa de cambio de ese A en función del tiempo, y por lo tanto tenemos para la primera, para la segunda, hasta la séptima. Ok, entonces básicamente el problema de regresión busca encontrar el valor de K, que haga que este modelo, el R predicho, sea lo más parecido posible al R medido. Y eso es lo que aparece en este problema que les estoy planteando. Entonces, el modelo que queremos obtener es de tipo lineal sin intercepto,
¿ya? Porque entendemos que si la concentración es cero, no hay reacción, por lo tanto el intercepto a priori sabemos que es cero. Entonces, bajo esa lógica, lo que queremos hacer es encontrar el valor de beta que hace que el valor del R predicho se parezca mucho al valor del R medido. Entonces, en la gráfica que ustedes observan en el centro de su pantalla, que lo voy a hacer un poquitito más grande, lo que pueden notar es que en naranjo, ya que lo voy a enmarcar con rojo, se encuentran los valores experimentales, ¿ya? Los cuales fueron obtenidos con distintas concentraciones de CA. Acá está entonces el R que está ahí, y entonces el rojo correspondería al valor medido. Y lo que aparece en morado es simplemente tomar un valor de beta, en este caso beta dado por un valor igual a 7, ¿ya? Estamos simplemente probando, ¿ya? Y lo que hicimos fue reemplazar 7, reemplazamos el valor de 7, multiplicada por cada valor de la concentración. O sea, en este caso, por ejemplo, acá estaría como beta es igual a 7, entonces esto sería 7 por 2, aquí está el valor de 14. ¿Ya? Y así, fundamentalmente, con todos los valores que fueron obteniéndose. Ya, por ejemplo, acá está el 21, estos son los valores predichos. Y entonces este valor de beta que está acá, que es igual a 7, lo que hace es definir una distancia entre el valor predicho y el valor medido que está dada por esas líneas azules. Esos serían los errores de predicción. Error de predicción para la primera corrida experimental, segunda, hasta la corrida experimental 7. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos esta distancia, lo que hacemos es, tenemos estas 7 distancias, y una vez que tenemos esas 7 distancias, las elevamos al cuadrado y las restamos. Y eso es lo que aparece acá como 1641. Entonces 1641 es la sumatoria de todas las distancias al cuadrado, desde la primera distancia o la primera corrida experimental hasta la séptima. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que si tenemos un valor de beta igual 7, tenemos una suma de distancias al cuadrado de 1641. Unidades de i al cuadrado. Que sea que el error de predicción es proporcional a este número al cuadrado. Y si nosotros cambiamos el valor de beta, y ahí vamos poniendo otros valores de beta, por ejemplo, en vez de probar el 7, probamos 10, lo que observamos es que cuando, por ejemplo, si es que teníamos 7, teníamos este comportamiento magenta. Pero si ahora probamos el valor de beta igual 10, lo que observaremos es que el valor de predicho va a modificarse, lo cual es lógico, puesto que el predicho siempre va a ser beta por 1. Por lo tanto, si yo cambio el valor de beta, va a cambiar el valor predicho. Y podemos observar que para el valor de beta igual 10, que es el que aparece enmarcado, voy a borrar el otro, el valor que está acá en azul, notamos que la línea que se dibuja con el valor predicho está más cercana al valor de los valores medidos. Y si nosotros hacemos la resta entre los valores medidos y predichos con el beta igual 10, lo estoy marcando ahora con azul acá, lo que obtendríamos es una suma al cuadrado que sería 279. Si observan, para beta igual 7 teníamos una suma cuadrática de 1640, y cuando beta varía 10 tenemos una suma cuadrática de casi 280. Y si trabajamos con un beta de 12, obtendríamos que sería la línea amarilla en nuestra gráfica, la línea amarilla que se nos marca ahora con este destacador. Entonces obtendríamos este comportamiento de los valores predichos, los cuales si los comparamos con los medidos, ¿ya?, lo que obtendríamos sería una distancia al cuadrado sumada que es del orden de 771. Solamente utilizando este gráfico, podemos notar que la definición de beta entrega distintos grados de cercanía entre el valor predicho y el valor medido. Dicho de otra forma, si nosotros cambiamos beta, cambiamos también la distancia. Entonces, el error es una función de beta. Y lo que queremos hacer es encontrar el valor de beta que hace que ese error, en este caso al cuadrado y sumado, sea mínimo. Ya que es básicamente el error, el problema de mínimos cuadrados. Entonces, para eso uno puede trabajar como es un problema lineal, uno puede intentar algebraicamente resolver el problema de optimización.
o también puede utilizar, no algebraicamente, sino que numéricamente, puede intentar resolver el problema de optimización, que corresponde, como les comentaba, en encontrar el valor de beta que minimiza las distancias al cuadrado, la suma de las distancias al cuadrado. ¿Ok? Entonces, si nosotros podemos resolver el problema de optimización algebraico o numérico, lo que encontraríamos es el valor de beta que disminuye las distancias. Y este valor, por ejemplo, si nosotros en vez de resolver el problema de optimización, probamos con distintos valores de beta, como lo que les mostraba, y graficamos entonces la sumatoria de los errores al cuadrado para cada valor de beta versus el valor de beta, lo que obtendríamos sería esta gráfica que aparece a la derecha. Entonces, ¿qué observamos? Que para distintos valores de beta, como les comentaba anteriormente, existen distintas valores de la función objetivo, o lo que es lo mismo, distintas sumas de distancias cuadráticas, y esas sumas de distancia cuadrática, por ejemplo, si yo escojo un valor de beta pequeño, son altas, y a medida que voy aumentando el valor de beta, se van haciendo cada vez más pequeñas, y después de un determinado valor, esto comienza a aumentar. Entonces el valor de beta, que básicamente resuelve el problema de optimización, es aquel que cumple una condición de óptimo. Y esa condición de óptimo, ya, si nosotros definimos que en el eje de las ordenadas está esta función SSR, que no es otra cosa que la suma de los errores al cuadrado, entonces si nosotros queremos conocer el valor de beta, que hace que el SSR sea mínimo, lo que tenemos que hacer es derivarlo. En este caso, como tenemos un solo valor de beta, es una derivada total. SSR a de beta es igual a 0. Y a partir de eso, entonces, despejar el valor de beta mejor de todos. ¿Ya? Y para hacer eso, bueno, vamos a ver un par de ejemplos de cómo se hace, tanto algebraico como numérico. ¿Ya? De hecho, el valor de acá es el valor de beta es casi 10, es 10,12. El valor que soluciona este problema. Entonces, ¿cómo podemos resolver ahora el problema de mínimos cuadrados? Lo podemos resolver en el caso de la regresión lineal utilizando herramientas analíticas y utilizando herramientas numéricas. Lo interesante del problema de regresión lineal que está acá es que hay un solo valor de beta que minimiza. Si fuese una regresión no lineal, podría haber varios valores de beta que minimizan, ¿ya? Dicho de otra forma, solamente en el problema de regresión lineal se observa un comportamiento como este, como una sonrisa entre el valor de beta y el valor de la función objetivo. En el caso de un problema no lineal, por ejemplo, nosotros podríamos encontrar cosas como esta, ¿ya? Donde dependiendo del valor de beta que obtengamos, podríamos tener mínimos locales. Entonces, solamente para el caso de regresión lineal, podemos esperar este comportamiento, ¿ya? Porque es un problema lineal. Y por lo tanto, entonces, tiene sentido hacer el análisis utilizando métodos analíticos. Y también vamos a ver métodos numéricos para tal efecto. Entonces, analíticamente, ya en el caso que yo les comentaba del ejemplo del reactor, esto es equivalente a hacer esto. Encontrar el valor de beta que minimiza la suma de residuos al cuadrado es equivalente a tomar esa función que está dentro de la función objetivo y derivarla con respecto a beta. Y luego igualarla a 0 para despejar el valor de beta mejor. Pero si tenemos un sistema como el que les comentaba al principio, por ejemplo, el hipredicho, que es el beta 0 por incluso perdón, beta 0 más beta 1 por 1, entonces en este caso tenemos dos parámetros y por lo tanto tenemos que obtener dos valores de beta, uno para beta 0 y uno para beta 1, que cumplen la condición de óptimo. Y eso se hace derivando, pero como tenemos dos parámetros, se hace mediante las derivadas parciales. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un modelo como este, sería de parcial de la función objetivo respecto a beta 0 es igual a 0, parcial de la función objetivo respecto a beta 1 es igual a 0, y de acá se despejan beta 1, beta 0 y beta 1, perdón, que son aquellos que minimizan la suma de los errores al cuadrado. ¿Ya? Esto es
Probablemente lo vieron hace un tiempo en mate, pero básicamente estamos simplemente resolviendo un problema de optimización no restringida. ¿Ya? O sea, encontrar los valores de beta que hacen que encontremos justo el lugar donde la curva se está riendo, justo ahí en el límite inferior de la curva. ¿Ya? Entonces, este problema de mínimos cuadrados analíticos, que está acá, genéricamente ahora sí tenemos, en vez de dos parámetros, m parámetros o muchos parámetros, básicamente tenemos que derivar la función objetivo respecto a cada uno de los parámetros. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del analítico que estábamos viendo, ya que correspondía a una sola variable beta. Entonces, para resolver el problema de mínimos cuadrados analíticos, lo que hay que hacer es, primero, partir desde la función objetivo. ¿Ya? La función objetivo, que sabemos que corresponde a la sumatoria de los errores al cuadrado, desde el valor de la primera corrida experimental hasta la última, hasta la corrida experimental mésima, es equivalente a esa función objetivo a la sumatoria desde i igual 1 hasta m de el i medido en cada corrida experimental menos el i predicho en cada corrida experimental, y eso al cuadrado. Ahora, nosotros sabemos que nuestro modelo va a tener una forma dada por esta expresión que le estoy marcando en amarillo, o sea, beta por ui. Entonces, ¿qué hacemos? Lo reemplazamos. Y al reemplazarlo, vamos a reemplazar. Y al reemplazarlo, obtendríamos entonces que la función objetivo, o lo que es lo mismo, la suma de los residuos al cuadrado, es equivalente a la sumatoria de i igual 1 hasta m del valor medido en cada corrida experimental menos el valor predicho, que sería beta por ui, en cada corrida experimental. Vamos a poner un poco más acá, el cuadrado. Y lo que haríamos para obtener el valor de beta, ya sería básicamente derivar respecto a beta. En este caso, entonces, tendríamos que hacer d a de beta todo esto y luego igualarlo a 0. ¿Ya? Y básicamente cuando nosotros hacemos la derivada, voy a... bueno, creo que puedo borrar directamente todo esto que está acá, ya que esto ya lo revisamos. Entonces, si nosotros tomamos esta derivada, lo vamos a poner acá, acá arriba ahora, y lo que hacemos es aplicar la derivada a la sumatoria. Bueno, la sumatoria es una combinación lineal, así que podemos meter la derivada dentro de la sumatoria. Ya, o sea, básicamente quedaría sumatoria desde i igual 1 hasta m, de d a de beta, de i medido i menos beta por ui, al cuadrado. Y acá lo que hacemos es aplicar la regla de la cadena. Ya, por supuesto, esto lo tenemos que igualar a 0. O sea, aplicamos la regla de la cadena y básicamente tendríamos que es la sumatoria de dos veces lo que aparece ahí, mi menos beta por ui, sumatoria de igual 1 hasta m, y eso multiplicado por lo que está dentro, ¿ya? Por la derivada de lo que está dentro, y la derivada de ym es 0, puesto que es una constante, no depende de beta, y la derivada de beta por ui es directamente menos ui, y eso va a ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, de acá, ¿qué podemos identificar? Fundamentalmente podemos decir que este signo menos que está acá no es 0, así que lo podemos sacar de afuera. Este valor 2 que está ahí también lo podemos eliminar de la ecuación. Y finalmente podemos llegar a que el valor de beta que minimiza las distancias al cuadrado es obtenido a partir de la sumatoria de el valor de ui multiplicado por imi, menos, acá aparece un término beta por ui al cuadrado, ¿cierto? Y eso lo tenemos que igualar a 0. Ok, entonces ahora distribuimos la sumatoria y el beta sale de la sumatoria porque no, es, no nos interesa, o sea, porque no depende de i, básicamente, i igual 1 hasta m. Entonces, haciendo un par de pasos algebraicos, vamos a llegar finalmente a que el valor de beta, que minimiza la suma de los residuos al cuadrado, va a ser la sumatoria desde ui por y medido i, partido por la sumatoria de ui al cuadrado. ¿Ya? Y esta sería la resolución algebraica del problema de mínimos cuadrados. Ya que, si me devuelvo un momento a donde estaba mostrándoles,
ese valor debiese ser 10,12. Entonces, para ver si es que realmente eso es así, entonces ahora les voy a pedir que, si es que tienen su Excel abierto, lo comiencen a trabajar en él. Yo voy a cambiar ahora, voy a compartirles el Excel para que mostrarles cómo se aplica esto directamente a el Excel. Entonces, a esta altura ustedes deben estar viendo mi Excel, ya donde en el Excel que tiene por nombre de datos clase 22, creo que es. Y entonces aparecen los datos que aparecían, que estaban en el ejemplo que les estaba mostrando. Simplemente aparecían, de un momento, aparecen aquí en la tabla Excel. Si ustedes, por ejemplo, hacen un gráfico de dispersión, ya lo voy a hacer ahora rápidamente, esos son los mismos datos que aparecían antes. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a obtener el valor de beta de manera algebraica. ¿Ya? Entonces, eh, eh, algebraicamente, lo que nosotros sabíamos era que nuestro modelo, vamos a insertar una ecuación, nuestro modelo estaba dado por y predicho es igual a el beta, vamos a poner b simplemente, multiplicado por u. ¿Ya? Entonces, a partir de este modelo postulado que nosotros teníamos, llegamos a la conclusión de que el valor de beta, que minimiza la distancia al cuadrado, es equivalente a el valor de beta asterisco, o sea, el beta ese que está ahí arriba, ese b, el cual se calculaba utilizando la suma de el valor de la variable independiente, vamos a poner acá u, para que no nos confundamos, el valor de u, multiplicado por y, y eso partido por la suma de u al cuadrado. ¿Ya? Eso es el valor que obtuvimos al momento de hacer los cálculos analíticos. ¿Ya? Entonces eso sería equivalente a el valor de beta, la suma, en este caso suma del producto de u por y, o sea, la suma de u por y, dividido por la suma cuadrática, o sea, la suma de cada término al cuadrado de u. Y ese es el valor que nos da, que sería 10,12. Y este valor de 10,12 sería el valor del parámetro beta que se obtiene mediante la resolución del problema de mínimos cuadrados. Si nosotros queremos compararlo con el valor medido, calcularíamos el valor predicho como el valor de u multiplicado por el valor de beta. Entonces tendríamos acá ese valor de beta que está ahí, ¿ya? Y fundamentalmente con esta información, lo que haríamos sería calcular, contrastarlo gráficamente, por ejemplo, el valor predicho con el valor medido. ¿Ya? Fíjense entonces eso. ¿Ya? Entonces observamos que esta gráfica, que se la voy a hacer más grande de inmediato, voy a dar un formato, que quiero darle formato para que ustedes vean la línea. Entonces, la línea, ahí está. Entonces fíjense, lo que observamos es lo siguiente. Entonces, los valores que tenemos acá, la línea azul representa el modelo lineal y los puntos naranjos representan los datos experimentales, y para el modelo que nosotros proponemos, que es un modelo lineal sin intercepto, solamente con pendiente beta, observamos que el valor de beta que mejor describe los datos vale 10,12, y eso implica que obtenemos un gráfico como el que ustedes están viendo en la pantalla, que es el valor de beta que permite que el modelo lineal pase lo más cercano a la mayoría de los puntos experimentales. ¿Es un buen modelo? No necesariamente. ¿Ya? No necesariamente va a ser un buen modelo, porque recuerden que el problema de regresión, de obtención de parámetros, lo único que hace es permitir encontrar el valor de los parámetros para un modelo fijo. ¿Ya? No tiene que ver con el problema de mínimos cuadrados, no me entrega el mejor modelo. Lo único que hace es, para un modelo fijo, me entrega el mejor valor del parámetro. ¿Ya? Entonces,
Algebraicamente, así debiésemos obtener el valor de beta, ya de los parámetros que describen este modelo, el cual, como les comento, no necesariamente es el mejor para describir los datos, pero sí el valor de beta es el valor de los parámetros que mejor sirve para describir los datos experimentales usando una expresión beta por 1. Eso es todo. ¿Ya? Eso es súper importante. Y si ahora, por ejemplo, volvemos acá, en vez de utilizar el método algebraico, ahora utilizamos un método numérico, entonces lo que podemos hacer es que podemos utilizar las herramientas de Solver, ¿ya? Y para utilizar las herramientas de Solver en Excel, entonces les voy a mostrar generalmente cómo se hace y que les había preparado una especie de diagrama para mostrarles cómo pueden enfrentar cualquier problema de Excel, Solver, que es este que está acá, ¿ya? Que es el que me muestro en pantalla. ¿Ya? Donde ustedes, ¿qué es lo que observan? Si queremos trabajar en vez de mediante el método algebraico, mediante el método numérico para obtener el valor de beta que minimiza esta función objetivo, necesitamos entonces utilizar un método numérico que itere con los valores de beta. ¿Ya? Entonces, el método numérico que itera con los valores de beta está dentro de la aplicación o la herramienta Solver en Excel. ¿Ya? Y fundamentalmente lo que necesita Solver para trabajar es que nosotros le identifiquemos o le preprogramemos, mejor, el conjunto de pasos que permiten transformar un valor de beta que Solver se va a encargar de iterar en una función objetivo. ¿Ya? O sea, el Solver de Excel lo que hace es entrega valores de beta y nosotras como ingenieros tenemos que en la hoja de cálculo tenemos que ser capaces de, para un valor de beta dado, entregarle a Solver la función objetivo. La función objetivo que en este caso sería la sumatoria de los errores al cuadrado. Entonces para eso hay una forma de hacerlo, hay muchas, yo les estoy mostrando solamente una, ¿ya? Donde básicamente nosotros partimos de la base de que tenemos información inicial que corresponde a los datos del experimento. Y en este caso sería valor de Y medido, variable dependiente medida, y valor de las variables independientes en cada una de las corridas experimentales. Entonces, con esa información, si nosotros nos fijamos primero solamente en el valor de U, vamos a obtener un código de colores mejor, vamos a partir con el magenta, y nuevamente, para una estructura de modelo fija, nosotros tendríamos que ser capaces de definir una celda donde está el valor de los parámetros, la cual se combina con el valor de las variables independientes y permite obtener entonces un vector o una columna de variables dependientes predichas. Entonces, utilizando esa información más la información medida, debiésemos ser capaces de restar y así obtener un error o una distancia, la cual necesitamos elevarla al cuadrado, puesto que lo que queremos nosotros es minimizar la distancia, pero al cuadrado, o el valor de la distancia sin importar el signo. Y luego, para formar la función objetivo, tendríamos que tomar estas distancias al cuadrado y sumarlas. Y esta función objetivo sería la que le entregaríamos al solver como función objetivo. Y por otro lado, solver le entregaría un valor de las variables de optimización que va iterando. ¿Ya? Generalmente para los métodos numéricos tenemos que entregar un valor inicial de las variables de optimización. ¿Ya? Entonces, esta forma de trabajar es la que vamos a aplicar de manera muy rápida en el mismo ejemplo. Si quieren más detalles respecto a Solver, revisen la ayudantía que está en la playlist del curso. Ya, ahí está todo básicamente lo que... hay dos ejemplos de resolución en Solver. ¿Ya? Entonces, para hacerlo con Solver, lo que tenemos que hacer, como les comentaba, es definir una celda la cual va a ser aquella con la cual va a iterar Solver. Ya que voy a utilizar el mismo código de colores, o sea, voy a utilizar un color que sea más morado, por ejemplo. Bueno,
Vamos a poner a celeste para que se pueda ver el contraste, ¿ya? Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a definir una celda, una columna, perdón, que se llama i-valor, el valor del i predicho para los distintos valores de beta, ¿ya? Porque ahora no vamos a obtener solo uno, sino que Solver va a iterar, ¿ya? Y vamos a construir entonces el vector de valores predichos como utilizando el modelo. En este caso, si ustedes observan, beta multiplicado por la variable independiente u. O sea, beta fijo multiplicado por u. Entonces tenemos nuestro vector de variables dependientes predichas, ¿ya? Y con este vector de variables dependientes predichas, lo que tendríamos que hacer es construir ahora la función objetivo. Entonces para eso tenemos que calcular el error de predicción como el i medido menos el i calculado, o el i predicho. Entonces sería el valor medido menos el valor predicho. Si lo ponen al revés no hay problema, porque finalmente lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces ahí tendríamos el vector de errores, que es un vector de errores que está comparando con 0. ¿Ya? Luego tendríamos el error de predicción al cuadrado, que sería básicamente la distancia elevado al cuadrado. ¿Ya? Y con esa información, lo que obtendríamos sería finalmente la función objetivo. La función objetivo que sería básicamente la suma de los errores al cuadrado. Ya que es un número grande ahora porque el valor de beta que estamos usando es 0. ¿Ya? Porque no tiene nada. Si nosotros le ponemos un valor de 10,12, vamos a obtener el valor más pequeño, ya que es el que obtuvimos mediante este método algebraico. Pero, por ejemplo, si partimos por otro número, con 9, por ejemplo, con beta igual 7, de hecho, el que habíamos utilizado en el ejemplo inicial, entonces podríamos ahora intentar resolver con Solver el mismo problema de mínimos cuadrados, y básicamente lo que haríamos sería buscar Solver, que está en la pestaña Datos, ahí está Solver, y en Solver lo que haría sería, tendríamos que establecerla como función objetivo, ya la suma de los residuos al cuadrado, que sería, en este caso, la suma de los errores al cuadrado, ¿ya? Y necesitamos resolver un problema de minimización, por eso le ponemos mínimo acá, y cambiando las celdas de las variables, y aquí tendríamos que poner la celda de la variable beta, porque beta corresponde a la variable de decisión, o la variable de optimización. ¿Ya? Si ustedes observan, en Solver aparece sujeto una opción que dice sujeto a las restricciones. ¿Ya? Si ustedes no tienen restricciones, se deja vacío. Y por defecto dice convertir variables sin restricciones en no negativas. En este caso, la variable que definimos es beta. Si nosotras y nosotros estamos seguros que beta tiene que ser mayor que 0, entonces se deja tal como está. Pero si el parámetro beta podría admitir números negativos, entonces es mejor desmarcarlo, ¿ya? Porque de lo contrario va a resolver un problema con una restricción, ¿ya? Y si ustedes se fijan en los apuntes, el problema de mínimos cuadrados no tiene restricciones, ¿ya? Las restricciones en este caso las pondríamos nosotros como ingenieros o ingenieras, ¿ya? Entonces, asumiendo que el beta puede ser tanto positivo como negativa, vamos a sacar esa opción, y en el método de resolución, ya la idea, el valor que, o sea, el método que debiese funcionar para una regresión, debiese ser el método de GRG no lineal. ¿Ya? Entonces ustedes pueden resolver, entonces Solver va a iterar, y cuando termine de iterar, va a llegar al resultado. Y aquí les dice eso, Solver ha convergido a la solución actual, se cumplen todas las restricciones. Ya eso quiere decir que Solver encontró un valor de beta que hace que la derivada sea 0. Entonces le ponemos a aceptar. Y aquí están los valores de... Y si observan, los valores predichos y los valores con el valor de beta que iteró Solver, es el mismo valor que encontramos con el método algebraico porque este problema tiene una única solución. Entonces, ambos métodos son equivalentes, ambos métodos sirven de manera similar. La diferencia que hay entre ellos, fundamentalmente, es que el solver se puede ocupar para todos los casos, regresión lineal o no lineal. El método algebraico es solamente para regresión lineal. Y la desventaja que tiene solver
es que para una regresión no lineal podemos encontrar distintas soluciones dependiendo del valor de beta inicial que nos demos. Entonces es súper importante identificar eso. ¿Ya? Ok. Entonces, con esta información, con estos pequeños ejemplos que les estoy mostrando, que seguro que, o espero que ustedes ya los hayan trabajado antes con Solver, fundamentalmente mi objetivo es darles una pincelada de la herramienta que vamos a utilizar. Pasamos a la última parte, que sería básicamente una generalización para obtener el valor de beta asterisco para un método lineal, para regresión lineal. Entonces vamos a poner acá que beta asterisco por ambos métodos da lo mismo porque estamos trabajando con un problema de regresión lineal. Nuevamente les vuelvo a insistir, este valor no es, perdón, se lo voy a decir de otra forma, el método de mínimos cuadrados no permite obtener el mejor modelo. El método de mínimos cuadrados permite obtener el mejor conjunto de parámetros para un modelo fijo. En este caso, ese modelo que está ahí. ¿Ya? Eso quiere decir que si nosotros después planteamos otro modelo, vamos a obtener otros parámetros. ¿Ya? Ok, entonces, la última parte de esta clase tiene que ver con una metodología que generaliza el problema de mínimos cuadrados para relaciones lineales, que se llama mínimos cuadrados generalizados. Ahí está el acrónimo, MCG, mínimos cuadrados generalizados. Entonces, el problema de regresión lineal se puede siempre plantear con una forma generalizada dada por esta ecuación que ustedes ven ahí. ¿Ya? Esa es una ecuación genérica. Cualquier problema de regresión lineal se puede transformar en algo como eso. Si es que no se puede transformar es porque no es lineal en los parámetros. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, en el ejemplo número 1. Esto es un modelo polinomial de segundo orden, pero es lineal en los parámetros. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, acá definimos que u corresponde a 1 y que u cuadrado corresponde a u2, entonces este modelo que es cuadrático en u y lineal en beta, se puede expresar también como beta 0 más beta 1, u1 más beta 2, u2. Y entonces se puede expresar así. Fíjense en este segundo ejemplo, ¿ya? Donde la forma del modelo es muy, muy, muy parecida. De hecho, es igual a la que obtenemos a la que esperaríamos obtener para un diseño 2 elevado a 2. Fíjense que tenemos intercepto, efecto de las variables u1 y u2 por separado y la interacción entre ellas. Entonces, si para este modelo nosotros definimos que u1 es igual a, bueno, el valor de 1, u2 es igual a u2, y u1 por u2 es igual a u3, entonces el modelo se puede expresar igual como en el caso general, donde ahora lo que tendríamos sería un beta 0 más beta 1, u1, beta 2, u2, beta 3, u3. ¿Ok? Y lo mismo podemos hacer para el caso de más abajo, donde tenemos relaciones de interacciones y relaciones cuadráticas con curvatura de segundo orden, que nos quedaría algo como un beta 0 más sumatoria desde j igual 1 hasta 1, 2, 3, 4, 5 de beta j por uj, donde u3 es igual a u1 por u2, u4 es igual a u1 cuadrado, y u5 es igual a u2 al cuadrado. Si ustedes quieren después revisar esto, pueden hacerlo sin ningún problema, pero básicamente la idea acá es que cualquier modelo que sea lineal en los parámetros mediante un cambio de variable adecuado, que no es muy difícil de hecho, podemos llevarlo hasta una expresión como esta que está acá. ¿Ya? Entonces, esta expresión que ustedes ven acá es una expresión general de un modelo lineal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esta expresión general del modelo lineal? Porque en vez de estar derivando para obtener algebraicamente esta expresión para cada tipo de modelo, la idea es utilizar una expresión genérica o general que nos permita derivar una sola vez. ¿Ya? Entonces, la idea es obtener una expresión algebraica que resuelva el problema de mínimos cuadrados para este problema genérico. ¿Ya?
Y para eso lo que se usa es notación vectorial. Ya, no me interesa que ustedes recuerden, ni que sean expertos en álgebra lineal, ni que tengan muchos conocimientos, por ejemplo, de inversión de matrices o todo eso, porque eso lo vamos a aplicar en Excel. Lo que sí me interesa es que recuerden un poco de operatoria vectorial y matricial. Pero para eso estoy yo para mostrarles cómo se hace, ¿ya? Entonces, partiendo de la base de que cualquier modelo lineal se puede expresar utilizando esa fórmula o esa ecuación generalizada, o esta ecuación general, y si observan, esta expresión generalizada es una multiplicación de términos que es como un poco como alternada de betas multiplicados por u, entonces esa misma expresión que nosotros que se la estoy marcando, que es una expresión escalar, se puede expresar vectorialmente utilizando esa forma, ¿ya? Entonces, el valor del i predicho se puede expresar como la multiplicación de dos vectores. El primer vector es el vector u y es el vector de variables independientes, ¿ya? Y el segundo vector es el vector beta, que es el vector de variables dependientes. Perdón, el vector de parámetros, ¿ya? ¿Cómo definimos u? U lo definimos de una manera bien particular. U corresponde a un vector, es un vector fila, que tiene una forma similar a la que les estoy mostrando ahí. Tiene algunas variaciones, pero básicamente es algo como esto. Donde es un vector fila, donde en la primera columna aparece un 1. ¿Ya? Pero básicamente, más que aparezca un 1, aparece aquello que va a multiplicar a beta 0. ¿Ya? En la segunda columna aparece aquello que va a multiplicar a beta 1, o sea, 1. O sea, aquello que va a multiplicar a beta 1, perdón. En la tercera columna aparecería lo que multiplica a beta 2 y así hasta la última, que sería lo que multiplica a beta sub k. ¿Ya? Si no hay beta 0, si es que estamos trabajando con un modelo que no tiene intercepto, o que el intercepto es 0, perdón, entonces el vector 1 tiene ese valor 1. Eso es todo. ¿Ya? Y por otro lado tenemos el vector de parámetros, que es un vector columna, un vector hacia abajo, que en cada fila aparecen los parámetros. Parámetro beta 0, beta 1 hasta el beta k. Entonces, si ustedes toman estos dos vectores y los reemplazan, fíjense que aparece U1, U2 hasta UK. Vamos a reemplazarlo. Y esto va a estar multiplicado por este vector columna que es beta 0, beta 1, beta 2 y beta k. Entonces, si recuerdan un poco de multiplicación de vectores, básicamente lo que obtendríamos sería que el verde se multiplica con el verde, se le pone un más y luego ponemos el magenta, se multiplica con el magenta, y después ponemos un más, y luego el amarillo se multiplica por el amarillo, y así sucesivamente, ¿cierto? O sea, la multiplicación de un vector fila por un vector columna da un escalar, y ese escalar es algo así como un producto interior, ¿cierto? Por último sería el valor de UK multiplicado por el beta K. O sea, básicamente, haciendo esta multiplicación, lo que obtendríamos sería beta 0 más beta 1 por U1 más beta 2 por U2 más hasta beta K por UK, que es básicamente lo que aparece en la expresión generalizada. ¿Ya? Entonces, hasta acá simplemente lo que hice fue, en vez de utilizar una notación escalar, voy a utilizar una notación vectorial, ¿ya? Porque los vectores son más fáciles para la generalización. ¿Ya? Entonces, teniendo eso claro, ya nosotros podemos ahora hacer esta misma idea, pero ahora en vez de hacer una transformación escalar, hacer una transformación vectorial. En el caso, por ejemplo, del modelo cuadrático, que ya sabíamos que se expresaba como beta 0 más beta 1 por U1 más beta 2 por U2, el valor del vector U se definiría como un 1, porque tenemos algo que multiplica a beta 0, luego sería algo que multiplica a beta 1, o sea, un U1, y algo que multiplica a beta 2, o sea, U2. Y el vector beta sería un vector columna donde tendríamos beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Por qué aparece en rojo el valor de beta 0? Imaginémonos por un momento
que nuestro modelo no tiene intercepto, o el intercepto es 0, lo sabemos de antemano. Si ese fuese el caso, entonces lo único que cambia es que el U, en vez de ser 1, U1, U2, sería U1, U2, porque no habría nada que multiplique a beta 0. Y el valor de beta, para el caso donde el intercepto es 0 a priori, sería simplemente beta 1 y beta 2. ¿Ya? ¿Ok? Si quieren hacer lo mismo con el resto de los modelos, lo pueden hacer. Básicamente la generalización es bastante sencilla y simplemente lo que tienen que recordar es que el vector U es un vector fila, y ese vector fila, ustedes ven, cada columna representa el valor de la variable independiente que multiplica a cada parámetro. Entonces sería aquello que multiplica beta 0, aquello que multiplica beta 1, aquello que multiplica beta 2 y así sucesivamente. ¿Ya? O sea, básicamente la definición de beta es aquella que me permite definir el valor de U. Y como les comentaba, si es que no existe beta 0, entonces esa columna puede ser eliminada. ¿Ok? Ok, entonces los vectores cuando se apilan, ¿ya? Cuando tenemos, por ejemplo, imagínense ustedes que tenemos este vector U, ya que tiene para un modelo genérico un 1, U1, U2 hasta UK. Si es que tenemos muchos datos, por ejemplo tenemos m datos, entonces debiésemos definir un vector U para cada corrida experimental, ¿ya? Y entonces tendríamos que tener un U para la primera corrida experimental, luego tendríamos un U para la segunda corrida experimental, UK, y así sucesivamente hasta la M corrida experimental. Hasta la M corrida experimental. Y los valores que hay dentro del vector debiesen ir cambiando, porque serían los valores de la variable independiente en cada corrida experimental. O sea, vamos a poner con rojo, para la corrida experimental 1 sería el valor de U1 en la corrida experimental, U2 en la primera, UK en la primera corrida experimental. Para la segunda corrida experimental sería lo mismo, ¿ya? Y para la corrida experimental M sería lo mismo, 1M, M y K, M. Entonces, lo que podemos hacer es apilar todos estos vectores, que sería el vector de la variable independiente evaluado en cada corrida experimental. Y lo que obtendríamos sería algo así como una matriz que se llama matriz U, que se llama matriz de medidas, ¿ya? Y esta matriz de medidas tiene esta forma, ya que lo estoy mostrando ahí abajo, donde la matriz de medidas se construye apilando el vector de medidas U. ¿Ya? Entonces, cada fila representa una medida. Entonces, corrida experimental 1, corrida experimental 2, hasta la corrida experimental M. ¿Ya? Y cada columna representa lo que multiplica a beta 0, beta 1, beta 2 hasta beta K en cada corrida experimental. ¿Ok? Entonces, básicamente, si nosotros tuviésemos una tabla como lo que ustedes están, como la que les estoy mostrando, destacando en rojo, entonces esta es casi la matriz U, solamente habría que agregar algo que multiplique al beta 0, que sería entonces una columna de puros valores 1. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos, ahí sí sería la matriz de medidas U. ¿Qué dimensiones tiene esta matriz de medidas U? Tiene dimensiones de número de columnas, sería número de parámetros, que lo vamos a llamar simplemente P. Y número de filas igual a número de medidas experimentales, en este caso M. Por lo tanto, la matriz U tiene dimensiones M por P. M filas, P columnas. ¿Ya? Donde lo que hay dentro, por ejemplo, U sub K, M, sería la medida en la corrida experimental mésima de la variable independiente U de K. ¿Ok? Simplemente eso. ¿Okay? Entonces, si nosotros definimos esa matriz de medida U, ya que ustedes observan ahí,
Y definimos ahora un vector de valores predichos de la variable independiente YP, ¿ya? Que sería algo así como, este vector sería el valor de la Y predicha en la primera corrida experimental, en la segunda hasta la corrida experimental enésima, ¿ya? Así que lo podemos apilar hacia abajo. Entonces definimos este vector YP negrita, que es un vector, porque está en negrita, y entonces podemos decir que como YP corresponde a U1 por beta, YP2 a U2 por beta, y el último es M por beta, cuando nosotros apilamos estos vectores, esa era la matriz U, y entonces sería el valor de Y predicho sería equivalente a la multiplicación de la matriz U por el vector beta, ¿ya? Que es básicamente lo que ustedes observan acá. Entonces, matricialmente, nosotros podemos, en vez de estar definiendo las cosas escalares, podemos definir las cosas matriciales, ¿ya? Y al definir las cosas matriciales, tendríamos que el vector de variables dependientes predichas sería equivalente a la multiplicación de la matriz de medidas por el vector de parámetros beta, ¿ya? Hasta el momento yo no he calculado el valor de beta, voy a ir hacia allá, pero necesito como definir las cosas que se van a utilizar, ¿ya? Entonces, nuevamente, el valor de Y predicho lo podemos ahora identificar como la multiplicación de la matriz U de medidas por el vector beta, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a definir un vector de medidas del Y medido, ¿ya? El cual sería, cuando nosotros llegamos a la obtención de los resultados, entonces, si nosotros somos capaces de obtener esta columna, o de rescatar esta columna y transformarla o definirla como un vector, M, ese sería el vector de medidas, ¿ya? Donde tenemos que el vector de medidas sería para la primera corrida experimental hasta la última, hasta la M. Es un vector largo así, ¿ya? Entonces, ¿qué sabemos nosotros y nosotras? Nosotros sabemos que el error para la corrida experimental iésima es igual al medido menos el predicho, ¿ya? Entonces, si yo tengo un vector de valores medidos y un vector de valores predichos, entonces también puedo obtener un error, pero ahora un vector de errores de predicción, el cual se puede calcular como la resta entre el vector de variables medidas y el vector de variables predichas, ¿ya? O sea, básicamente lo que ustedes están viendo acá, aquí hay harta álgebra, pero bueno, básicamente lo que hay es que este vector es equivalente a raya 1, raya 2, raya 3, hasta la raya m. Eso es todo. Ya son todas estas rayas que están dando vueltas, las cuales se pueden sintetizar de una manera más compacta utilizando notación vectorial. Ya recordamos que eso es un vector columna menos otro vector columna, ¿ya? Y la resta de dos vectores columnas da un vector columna, ¿ya? Entonces, lo que nosotros queremos hacer cuando resolvemos el problema de mínimos cuadrados es minimizar la suma de los errores al cuadrado, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos algo como eso, la suma de varios elementos al cuadrado, si es que nosotros tenemos un vector, ¿ya? Con esto vamos a terminar, un vector que recopila el error de la corrida experimental 1 hasta la corrida experimental m, entonces la suma cuadrática de los elementos que hay dentro de ese vector se puede expresar como el vector traspuesto por el vector. ¿Ya? Básicamente, esto que les comento se ve así. E1, E2, EM, porque está traspuesto, multiplicado por E1, E2, EM. Entonces, si hacemos la multiplicación de esas dos cosas, va a quedar E1 cuadrado más E2 cuadrado más EM al cuadrado, que corresponde finalmente a la suma de los errores al cuadrado. ¿Ya? Entonces, todo el problema de mínimos cuadrados se puede resumir en minimizar error traspuesto por error, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece acá? Entonces, el problema de mínimos cuadrados entonces aparece de esta forma. Entonces,
Lo que vamos a hacer, que lo vamos a hacer el próximo viernes porque se nos acabó el tiempo hoy, es que vamos a derivar de una sola vez esa expresión para obtener de una sola vez de inmediato los valores de beta. De tal forma de que esta expresión sea válida para cualquier modelo, ¿ya? Porque partimos de la base que es un modelo general. Ok, entonces les pido que revisen esta clase de ayudantía donde aparece, donde les enseñan los ayudantes, Valentina y David, a utilizar Solver, ¿ya? Les pido que revisen, les pido que suelten la mano con Solver, es una herramienta que van a utilizar muchísimo. Y la próxima clase partimos desde acá y vamos a seguir con intervalos de confianza de los parámetros y vamos a continuar con análisis de modelos. ¿Ya? Nos vemos el próximo viernes. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Adiós. Que esté bien. Chau, chau.